En respuesta a la primera pregunta, una transferencia es el traspaso de derechos de un club a otro club. Estos derechos se dividen en dos: derechos federativos y derechos económicos. Este es un concepto que solo es aplicable al fútbol, porque derechos económicos en materia laboral fuera del fútbol es el derecho que tiene el trabajador a percibir un sueldo. Y no es lo mismo en materia de fútbol. En materia de fútbol, estos derechos son los que comúnmente vemos que se denominan pase del jugador, comprar un porcentaje del jugador. La compra que se hace es sobre esos derechos económicos, ya que los derechos federativos se diferencian en la titularidad que se puede ejercer sobre ellos. Los derechos federativos son del club y se transfieren de club a club. Hay dos tipos de préstamos: con opción de compra y sin opción de compra, y a su vez dentro de los préstamos está con cargo o sin cargo. Suele pasar que los clubes ceden a otro club el jugador a préstamo y el nuevo club, el que adquiere al jugador, es quien le paga el sueldo. Aunque también suele darse que el club propietario del jugador lo cede y paga el sueldo. Por ejemplo, en los casos de que quieran fogonear al chico futbolísticamente o que quieran que agarre rodaje en fútbol, lo mandan a una liga menor o algo parecido. Con respecto a los préstamos con opción, es la misma metodología. No se pierde la titularidad, solo que se compromete al club que recibe al jugador a que, una vez finalizado el plazo estipulado, si desea continuar con los servicios del jugador, debe comprarlo, o un porcentaje o la totalidad del pase. Bueno, con respecto a la documentación que se puede utilizar en las transferencias, suele darse de esta manera. Lo voy a ordenar de manera cronológica para que todos entiendan. El club que tiene al jugador tiende a exigir del club interesado un instrumento que se llama carta de intención. Eso para que el club que está interesado en el jugador demuestre el verdadero interés. Eso es un primer documento. En caso de que haya interés, el club puede exigir que quien lo desea emita un precontrato en caso de que queden situaciones a resolver. En general, de manera obligatoria, todas estas transacciones se formalizan con un contrato. El contrato tiene ciertas características. Si es el contrato de compraventa de derechos o cesión de derechos, tiene características formales exigidas por la ley como en cualquier otro contrato. Y el ser de préstamo también. La única diferencia es que es un contrato sujeto a condición, plazo o cargo. Esto quiere decir que la cesión se terminará una vez vencido el plazo o una vez que el jugador se venda a otro club, o puede haber millones de variantes. Los instrumentos son esos. Suelen darse ciertos casos, como por ejemplo, si yo no represento un jugador, pero mi intención es acercar al club una oferta, suele pedírsele al club que me emita una autorización para negociar los derechos de este jugador, la cesión o el préstamo, a un club determinado o a un mercado determinado por un tiempo determinado, facultándote el club para actuar como si fueses representante, reconociéndote un porcentaje del negocio que pueda llegar a traer. Otro caso es el contrato de representación. Este se da entre jugador y representante, no interviene el club. Dentro de lo formal no interviene el club.
suele darse que el representante negocia con los clubes. De hecho, es su función primordial porque en general los clubes no tienen una estructura de representantes que se dediquen a comercializar sus productos, que serían su materia prima, que serían los jugadores. Bueno, el libro de pases es un periodo que se abre a nivel mundial en el cual los clubes pueden transferirse entre sí derechos de jugadores. Este libro de pases puede variar dependiendo del país, pero casi siempre se dan a principio de año, enero, febrero, y el mercado de mitad de año, junio, julio, agosto. Siempre es más corto el de principio de año y es más acotada la posibilidad de incorporación de jugadores. Por otro lado, el mercado de julio, de mitad de año, permite una incorporación mayor de jugadores de fútbol. Esto nos trae a la segunda pregunta, ¿qué son las inhibiciones de las que todos escuchamos en los diarios, por las cuales los clubes no pueden incorporar a algún jugador? ¿Qué sucede con esto? Suele darse que los clubes tienen deudas con los jugadores. Es por esto que antes de que el club incorpore a un jugador, tenga que saldar esas deudas. Esta inhibición es llevada adelante por agremiados, por el gremio de los futbolistas, que defiende los derechos del jugador. En sentido lógico, no podrás incorporar un jugador si no terminaste de pagar al anterior. Por otro lado, hace unos años, el problema de compra de divisa para la venta de jugadores al exterior o el pago de deudas en el exterior generaba también ciertas inhibiciones de los órganos de contralor, llámese AFIP, que autorizaba o no la compra de dólares dependiendo si el club había dado cumplimiento a la normativa establecida para este tipo de transferencias. En el último tiempo se habló mucho del lavado de dinero y en las transferencias de fútbol, por lo cual hablar de la reglamentación que existe en materia de transferencia de fútbol es muy importante. Hace no muchos años, la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera, reguló y obligó a ciertas entidades a reportar todas las operaciones que realicen. Dentro de estas instituciones, una fue la AFA, la otra fueron los clubes de primera división y los clubes del Nacional B, o los que determine la AFA, pero son esos dos, Nacional B y Primera. La reglamentación tiende a buscar que todos reporten las operaciones que hacen, que individualicen a quienes compran, ceden derechos y que estén todos regularmente inscriptos para poder realizar esa actividad. Bueno, cuando hablamos de transferencia, estamos hablando de transferencia de servicios de los jugadores de club a club y no del jugador como persona física, porque si habláramos de eso estaríamos incurriendo en un delito que es el tráfico de personas. Suele darse que de manera coloquial uno dice, se transfirió el jugador. Lo que se transfiere son los derechos. Los derechos son un bien intangible. Por eso, para la evaluación de estos bienes intangibles se tiene en cuenta un montón de factores. Dentro de ellos, principalmente, la proyección del jugador, la edad del jugador, las lesiones que tiene el jugador, el club, la historia, cualquier cosa que pudiera determinar
el futuro del jugador y su incorporación. Hay muchos clubes que quieren incorporar jugadores de 12 años e intentaron hacerles contratos e intentan buscar la manera de comprometer al jugador con el club. Esto en materia laboral, regulado por la ley de contrato de trabajo, no se puede hacer. Una persona no puede trabajar hasta los 18 años o desde los 16 con autorización de los padres. Es por eso que en materia de jugadores de fútbol, los contratos suelen darse a partir de esa edad. Y así los clubes logran hacer ingresar bienes a su patrimonio, generando un beneficio para el club. Bueno, todo lo dicho tiene sustento en la historia del fútbol, porque hasta el día de hoy siempre los mercados fuertes fueron los mismos, los clubes fuertes fueron los mismos. Lo que está pasando hoy en día es que hay un montón de mercados nuevos, como el chino, como la India, como Estados Unidos, que están creciendo de una manera fenomenal, que tienen tanto poder de inversión como los clubes de primera línea, como Barcelona, Real Madrid, los mejores clubes de Italia. Y esto genera un avance constante, una evolución constante en materia de reglamentación de esto, porque el fútbol está acostumbrado a la transferencia de Argentina a Italia, pero no está acostumbrado a la transferencia Argentina-India o Argentina-Arabia. Entonces, todo eso requiere que estemos en constante evolución, en constante lectura para actualizarnos, para no quedarnos fuera del mercado, ya que entre estos países tiende a no haber ningún tipo de vínculo, ningún tipo de convenio que haga una clara lectura de cómo llevar adelante la operación. Por otro lado, para ahondar en estos temas, recomiendo personalmente los cuadernos de Derecho Deportivo de Daniel Crespo. Daniel Crespo es una figura reconocida a nivel mundial en cuanto a materia deportiva y creo que los libros se pueden encontrar en cualquier portal. Es de fácil acceso, de fácil lectura y cualquiera que quiera ahondar en el tema puede buscarlos. Por otro lado, a medida que pasa el tiempo, entiendo que la mejor política que pueden tener los clubes, retomando el tema de las transferencias, es buscar la capitalización o buscar el incremento de bienes para el club, para favorecer el deporte, para favorecer la calidad de las personas a nivel institucional, es formar formadores de jugadores de fútbol. Los clubes tienden a tener el ingreso más grande y sustentarse con el fútbol profesional. Es por eso que si esta materia es tan importante para las finanzas de un club, entiendo que la formación de jugadores es primordial. Y para formar jugadores hay que formar formadores. Hay que especializarse, hay que ir a los clubes que hicieron bien las cosas, no hay que irse del otro lado del mundo. Hay un montón de ejemplos acá en Argentina que hicieron bien las cosas y hoy están viendo sus resultados.